deixa acontecer naturalmente. Haiku es lo que ustedes van a estar escuchando a partir de ahora y por eso mi amiga Nati Ramírez. ¿Vos no tenías abandonados otra vez, Nati Ramírez? Te abandoné un poquito porque estábamos trabajando mucho en todo lo que vamos a tener este resto del año, ¿verdad? Así que estábamos trabajando arduamente, nada más que por eso tenía abandonados, los tenía abandonados, pero ya estamos acá justamente para hablar de esto. Lo primero que traemos, una presentación muy linda, una campaña muy linda que estamos lanzando ahora, que se llama Haiku Paraguay. ¿Qué consiste Haiku Paraguay que estamos viendo por todos lados? Así mismo, bueno, están empezando a ver especialmente el símbolo de Haiku, que es el medio corazón. Esto representa la campaña publicitaria creada por Ojo de Pez y en compilación con el Grupo Bierzi, con el grupo de medios del Grupo Bierzi, donde vamos a contar un poquito las historias de cada una de las empresas paraguayas, esas empresas que tienen historias. Paraguayas, empresas de capital paraguayo. Empezamos la campaña Haiku Paraguay enfocándonos en empresas de capital totalmente nacional, donde queremos mostrar un poco la estructura de la empresa, lo que hace la empresa, cómo lo hace, cómo impulsa al país adelante con lo que está haciendo hoy y por sobre todas las cosas, las historias humanas que hay detrás de cada una de las empresas. Eso es lo que queremos mostrar. Bueno, y justamente estamos viendo el comercial que ya lo pueden ver también en redes sociales y en la web, donde mostramos Haiku, de dónde nace Haiku Paraguay. Haiku es el término que le enseñamos, el primer término que le enseñamos al extranjero cuando está en nuestro país, ¿verdad? Cantante que viene, cantante que sube al escenario de Haiku Paraguay, ¿verdad? Esto es un término que nos representa, entonces eso es lo que queremos justamente contar con esto. Queremos decir Haiku en guaraní es mucho más intenso que decir te quiero o te amo, porque nuestro guaraní es bastante fuerte. Entonces queremos contar con esto, a la gente, mostrar a la gente que quiere bien al país, que con su trabajo está sacando el país adelante. Bueno, por eso Haiku Paraguay va a haber una empresa por día a partir del 5 de octubre. A partir del lunes. A partir del lunes que viene vamos a estar mostrando una empresa por día, va a ser el diario Haiku de estas empresas y vamos a poder conocer absolutamente todo de ellas, desde cómo empiezan a trabajar, las historias, las familias que están detrás de cada una de las empresas, cómo se caracteriza con varias empresas nacionales, Nati, y esto es muy bueno que la gente conozca. Nosotros generalmente que estamos en los medios conocemos un poco más, porque la gente de medio no puede trabajar sin las marcas y las marcas no pueden crecer sin los medios de comunicación, porque esto es así. Y nosotros conocemos cómo las familias fueron creciendo de algo así tan chiquitito, ahora se convirtieron en grandes empresas que albergan a muchísimas familias también, y esto puede ser un impulso para otras empresas que se están creando y que el día de mañana pueden estar marcando presencia siendo esto, ¿no? Representando con un Haiku Paraguay, y sinceramente es muy bueno el emprendimiento, que la gente pueda ver realmente, ya que estamos con el término guaraní, ese caracú de cada empresa y enterarnos un poco cómo nació, cómo creció, cuál fue la evolución, en qué están mirando, qué es el objetivo que tienen de acá para adelante también. Justamente, como mencionabas, es cierto, nosotros conocemos muchísimas empresas, cómo crecieron, cómo van avanzando y en qué se enfocan. Y esto es normalmente algo que no está promocionado. Cuando tenés un producto nuevo, lo lanzás, haces una campaña y es diferente a contar lo que hace la empresa. Y eso es lo que queremos con esta campaña Haiku. Queremos que la gente conozca lo que hay detrás de cada empresa. Y bueno, y que también, como decís, esos emprendedores, esos soñadores que bueno, tienen una idea en la cabeza, también puedan ver cómo se crece, cómo se inicia y bueno, impulsar a que el Paraguay siga creciendo a través del trabajo, por sobre todas las cosas. Me encanta. Bueno, quiero contarte un poco más también de dónde van a encontrar noticias de Haiku. Tenemos una web que es www.haikuparaguay.com.py. Es un portal en el que queremos subir, en el que subimos noticias positivas netamente. Me encanta. O sea, es un lugar donde vas a encontrar todas las noticias positivas de nuestro país. También vas a poder ver un poquito todo lo que es la campaña de Haiku y conocer día a día también a todas estas empresas que vamos a estar promocionando. Y el hashtag también en las redes sociales, para todas las redes sociales, sí. Hashtag decimos Haiku. Queremos que suban todas las fotos, noticias o videos positivos que tengan con este hashtag para que también la
la gente se pueda sumar a todo esto y se den a conocer, porque hoy sabemos que redes sociales también es un punto muy importante en el que la gente se comunica y muestra cosas, entonces queremos que esto sea el portal positivo de Paraguay, que esto impulse realmente ya con el trabajo, con las buenas historias a Paraguay hacia adelante. Y bueno, y aparte de eso, en todos los medios vamos a estar comunicando el día de los Haihu de cada una de las empresas. Vamos a escucharlos por radio, vamos a verlos por televisión, acá en el canal también. Así que a prepararse desde el 5 de octubre viene la maratón de empresas de los Haihu Paraguay, así que a conocer lo que hace nuestro país. Lo del lunes, la no empresa. Podemos develar todavía, es una sorpresa todavía. Queremos que sea, estamos preparando algo muy lindo, realmente los videos que se van a ver son muy lindos porque vamos a cada una de las empresas a hacerlo y vamos a conocer desde adentro esas historias que son realmente increíbles, Nato. Así que a prepararse, el 5 de octubre empiezan las empresas de los Haihu Paraguay. Ahí está, muchísimas gracias, Nati. Gracias Ramírez. a ustedes, bueno, gracias por siempre por el espacio. Bueno, quiero agradecer también, hablando un poco de empresas nacionales y de equipo humano, algo que vengo viendo, sabemos que detrás mío hay muchísima gente que realmente le pone mucho empeño, mucho trabajo a todo esto, y quiero mandar un saludo muy grande a todo el equipo comercial del diario Última Hora. Siempre decimos, Nati es la cara visible, y hay mucha gente detrás. Mismo, hay muchísima gente que, bueno, que día a día también aporta muchísimo con su trabajo, bueno, y gracias a ellos todo esto es posible. Me encanta, ahí está. Bro Haihu, entonces, decimos Bro Haihu, vos también tenés que ser parte de esto, todo el país tiene que crecer, y lo mejor de todo es que las empresas paraguayas van a tener un impulso sumamente importante y nosotros lo vamos a conocer. Bueno, Nati, ¿vos te vas a la cancha? Me voy a la cancha. Te vas a ir, tenemos que apoyar a Paraguay. Tenemos que apoyar, por supuesto, con los Haihu. Bueno, vamos, con los Haihu Paraguay vamos a ir a alentar, por supuesto. Buenos precios. Deixa acontecer naturalmente.